Hola, muy buenas con todos. Continuamos nuevamente con el curso titulado Revit Fundamentos. En esta oportunidad daremos inicio a un nuevo módulo, el cual, pues como ustedes saben, sería el quinto y último, el cual lo denominamos documentación. Entonces, para ello únicamente mostrarles la presentación que teníamos de guía, donde mostrábamos al principio todo el contenido, donde obviamente partimos de una introducción donde hablábamos de la tecnología. Además de eso, hablábamos de algunos elementos que eran fundamentales conocer antes de iniciar con el programa. Seguidamente, pues estuvimos viendo lo que sería la interfaz gráfica, donde estuvimos viendo los distintos elementos que lo conforman. Entre ellos mencionar el área de trabajo, la paleta de propiedades, el navegador de proyectos, el menú del programa y entre otros elementos que eran muy fundamentales. Además, estuvimos viendo algunas modificaciones o lo que conocíamos como ventana de visualización. También hablábamos del modelado de elementos, que sería la parte número 3, la cual considero que fue uno de los elementos más, o mejor dicho, los modelos más importantes para conocer aún más de todo el proceso de creación de un proyecto, ya sea de arquitectura. Entonces, donde obviamente estuvimos viendo lo que sería niveles, alzados, unidades, vistas en 3D, secciones y demás. Entonces, también aprendimos al modelado de elementos como paredes, suelos, ventanas, escaleras, etc. En la parte número 3, o mejor dicho, la 4, perdón, estuvimos viendo lo que sería la interfaz del proyecto de familias y aprendimos a la creación de familias paramétricas, o mejor dicho, como una pequeña introducción a las familias paramétricas, ya que como se pudieron dar cuenta es un mundo completamente diferente, el cual requiere de mucha práctica y conocimientos un poco más avanzados. En el quinto y último tenemos la documentación, donde obviamente vamos a trabajar en la generación de planos y también pues obviamente todo esto incluye cotas, habitaciones, textos, símbolos, simbologías, cuadro de cuantificación de obra, etcétera, etcétera. Ya lo veremos a continuación. Entonces, para ello vamos a abrir el archivo que veníamos trabajando, el cual lo tengo yo aquí. Esperamos que cargue y empezamos con el proceso de documentación. Bueno, teniendo ya finalizado el proyecto, ya sea de arquitectura, estructura y demás, en este caso pues solamente tenemos la oportunidad de generar un proyecto de arquitectura. Entonces, teniendo en cuenta eso, únicamente lo que tenemos que hacer sería su debida documentación o la generación de los entregables. En esa oportunidad serían pues PDF o incluso los planos que también nosotros conocemos. Entonces, para ello, lo primero tendríamos que configurar lo que serían las unidades, o mejor dicho, solamente corroborar que las unidades estén completamente asignadas. Teniendo claro eso, pues partimos ahora a la pestaña donde sería lo que tenemos en la parte superior y nos vamos a ir a gestionar, donde vamos a buscar un icono, o mejor dicho, un elemento que se llama información del proyecto, que está cerca de el botón de materiales. Entonces ahora vamos a información del proyecto y si se fija, aquí tenemos un pequeño recuadro donde nos aparece algunos parámetros que al final nos van a servir, que sería toda la información del proyecto. En este caso pues nos dice, en los datos de identidad tenemos el nombre de la organización, la descripción de la organización, el nombre del edificio, el autor. Además tenemos algunas configuraciones
que ya las vamos a ir llenando. Entonces aquí el nombre de la organización le vamos a poner, por ejemplo, así. No sé, se me ocurre ese nombre. Este lo podríamos dejar. Podríamos copiar lo mismo. Control C, Control V. El nombre del edificio le vamos a poner vivienda. Vivienda 2 niveles. O vivienda unifamiliar. Unifamiliar 2 niveles. El autor le vamos a poner, por ejemplo, en ese caso, inventarnos un nombre que sería Juan. Y el apellido sería, por ejemplo, Cedros. No sé, se me ocurre ese nombre. Y además vamos a poner la fecha de emisión del proyecto. Aquí podríamos ponerle, por ejemplo, la fecha sería julio 2019. Podríamos dejarlo aquí, el nombre del cliente. El estado podríamos ponerle construido. O construir. El propietario le vamos a poner Margarita Pérez, por ejemplo. La dirección, pues obviamente la podemos editar. Le vamos a poner San Miguel. San Miguel. Aceptamos y nos aparece el nombre del proyecto, que podría ser el mismo que teníamos aquí. Y el número del proyecto lo dejamos tal y como está y ya podemos aceptar. Esto ya más adelante lo veremos un poco más a detalle. Entonces, teniendo claro eso, que sería lo primero, vamos a lo que sería la generación de cotas y de ejes. En este caso ya tenemos los ejes definidos desde un principio, pero sin embargo tenemos que crear las cotas y secciones, además de los espacios o generación de leyendas y demás elementos que, como ustedes saben, son importantes dentro de una documentación, que para ello nos iremos a la cinta que dice anotar, donde aquí podemos encontrar los distintos elementos que estaremos viendo, como por ejemplo las cotas, ya sea que las podemos acotar en forma alineada, lineal, angular, del diámetro, etcétera, etcétera. También podemos tener la cota de elevación, que la vamos a ver, la cota de pendiente, la cota de coordenadas de algún punto. Además, poder hacer líneas de detalle, nube de revisión, las regiones, crear componentes de detalle, etcétera, etcétera. También crear lo que serían algunos textos y obviamente la creación de etiquetas y algunas notas claves también incluso. Además, símbolos y la creación de lo que serían las leyendas por medio de colores que significan pues o que podemos hacer uso para los determinados espacios que tengamos. Obviamente para eso tendríamos que crear lo que serían las habitaciones, que les estaremos viendo a continuación. Dejaré este video hasta aquí y en el siguiente estaremos viendo lo que sería la creación de cotas y demás elementos importantes.